Estamos con más aquí en las noticias y es viernes y tenemos, por supuesto, como todos los viernes, cerramos semana con temas económicos, ahora sí que para cuidar nuestro dinerito el fin de semana. Roberto Valero ya está con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Laurita, buenos días a todos los amigos que nos siguen esta mañana aquí en Notivisa. Pues, Adelante, Roberto, pues ¿qué nos tienes preparado ya para cerrar esta semana? pues en efecto, qué bueno que dijiste que tenemos que cuidar nuestro dinero porque tenemos unos indicadores que sí nos obligan a cuidar lo que tenemos y para prepararnos también para lo que viene. Por aquí preparé una presentación. Sí, Como fíjate que Roberto, en lo que tú preparas la presentación, pues hemos estado escuchando, sobre todo nosotros que somos fronterizos y que tenemos a veces esa costumbre, ¿no? De comprar muchos artículos en Estados Unidos. ¿Cómo viene el incremento en las tasas de interés, sobre todo en lo ha anunciado ya el mismo gobierno norteamericano, pero es una situación mundial que también obviamente nos impacta? Así es. Y bueno, pues aquí la tenemos la presentación. Pues te decía, esta semana se publicaron indicadores muy importantes para los hogares. El empleo y la inflación son dos variables que afectan mucho el gasto de las familias de Baja California, de manera general de los hogares. Y pues los gastos muestran aumentos salariales sepultados, Laura. Todos esperan con ansia el arranque del año para que se apliquen los nuevos aumentos salariales y pues resulta que con los indicadores que ahorita voy a presentarles, pues ya se murió el aumento salarial y lo que estás comentando de las tasas de interés también, por parte de Banxico que ya anunció que sube su tasa de interés y eso pues va a afectar al consumo. Yendo por partes, tuvimos los datos de empleo formal para el primer mes del año y bueno, pues se generaron más de 15,000 empleos en el primer mes del año. Sin embargo, pues esta cifra fue inferior al recorte que tuvimos al cierre de diciembre. Fueron 15,159 contra 27,019 que se perdieron en diciembre. Además, pues la mayor parte de estos trabajadores que fueron contratados y que fueron registrados en el Seguro Social, pues son trabajadores eventuales. Esto explica entonces por qué vemos aquí en esta gráfica de PAI que Ensenada es el que registra la mayor cifra de empleos en el estado, con casi el 48%. Pues sí, son la mayor parte trabajadores del campo, el 80% son trabajadores del campo, empleos en enero. Y repetimos, el problema es que estos empleos son eventuales, es decir, las empresas los tendrán ahí 2, 3 meses y se acabó la contratación porque sigue habiendo un ambiente económico muy inestable, tanto en el país como a nivel internacional, como ya atinadamente lo manejaste. Por otra parte, pues de salarios en el empleo formal de la economía, esto se mide a través del salario promedio de cotización al IMSS, y aquí vemos que pues en enero el salario creció 9,50%. Sin embargo, vemos que la inflación creció en el caso de Mexicali 8,07. Dices, bueno, pues el salario creció por arriba de la inflación general. Sí, de alimentos vemos que aumentó 13,62%. Mexicali fue el que le fue menos mal porque veamos aquí a Tijuana, el salario creció 6,88 y la inflación 8,65 y los alimentos 12,35. Recordemos que el rubro de alimentos es el más sensible dentro de la inflación. Ahí vemos también el asunto de Baja California, que crece 7,38 en promedio el salario de cotización al IMSS, y los alimentos lo rebasan con mucho, casi el 13%, y la inflación crece 8,37%. A estos datos se agregan al último dato que nos da a conocer el Coneval acerca del porcentaje de la población en pobreza laboral, ¿sí? Y pues vemos aquí que en el caso de Baja California es casi el 30% de las personas que están en el mercado de trabajo se encuentran en pobreza laboral. Entonces, traíamos pobreza laboral, se rebasan los salarios con la inflación y la situación es realmente crítica. Luego aquí tenemos una ampliación de los datos de inflación para Mexicali. Vemos que la inflación en alimentos es la más alta en 23 años, para un mes de enero 13,62%. Vemos ahí que Mexicali también fue en este mes la ciudad con la tercera mayor inflación mensual a nivel nacional. Este dato que, por cierto, el Consejo de Desarrollo Económico no lo quería aceptar, dijo que no estaba de acuerdo con él. Bueno, pues como de costumbre, el desconocimiento de
los analistas que tienen algunos organismos empresariales en aras de que se vea todo muy bonito, pues los hace verse muy mal. Y aquí vemos este dato del INEGI, es irrefutable. La tercera inflación más alta del país en términos mensuales para Mexicali. Y abajo ya tenemos algunos genéricos que nos presenta el INEGI, que fueron los que registraron la mayor inflación en enero, en términos anualizados. Ahí vemos el limón, Laura, 208%, casi 209%. El aguacate, casi el 80%. La carne y vísceras de res, más del 22%. La gasolina, casi 22%. Las vísceras de cerdo, casi 18%. La tortilla de maíz, más del 15%. El huevo, más del 11%. La gasolina magna también más del 11%. La leche más del 11% y el pollo más del 11%. Aquí pues hay que recuperar que hay genéricos muy sensibles, el pollo, el huevo, la tortilla, que son de alto consumo en las familias de Baja California y que pues vemos que se disparó enormemente este precio. Y lo peor, Laura, es que decía la FAO también esta semana que la inflación no va a bajar, la inflación se va a mantener por lo menos todavía 6 meses, así que eso nos obliga a cuidar nuestro dinero, a ser muy eficientes en el gasto, y les prevengo a nuestros amigos también, tengan mucho cuidado con los préstamos bancarios que están llegando ahorita todos los días. No se endeuden, por favor, porque el escenario es muy complicado. Las causas de la inflación las recupero, ya las habíamos comentado antes: el cambio climático que ha afectado a las cosechas, la afectación en las cadenas de producción que no se han recuperado, el alza en los precios del petróleo, por ejemplo, la mezcla mexicana ya está más de $80 el barril, entonces eso se está reflejando en los precios de las gasolinas. Lo que comentabas de Estados Unidos, también tuvo una inflación de más del 7%, es la más alta en 40 años, y pues lo mismo que Banco de México, se preparan para elevar su tasa de interés. ¿Qué implica que eleve su tasa de interés Banco de México? Pues implica que se van a encarecer los créditos al consumo, los créditos de tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, y en general el consumo se va a encarecer. Y mientras que en Estados Unidos, pues el elevar tasas de interés nos va a pegar también a nosotros, porque pues va a golpear al tipo de cambio y va a encarecer las importaciones. Es un escenario, Laura, que debemos de estar preparados para enfrentarlo y ser muy cuidadosos en nuestro gasto. Finalmente, pues la revisión del COVID, porque está golpeando fuerte ya los negocios. Hay muchos negocios cerrados por COVID, porque todos sus empleados han resultado contagiados. Lo más alarmante, Laura, es que este día, con los datos de este día que se dará a conocer Salud Federal, en menos de 2 meses, Laura, tendremos el mismo número de contagiados que tuvimos en todo el año 2020 y creciendo. Por otra parte, quienes nos decían que Omicron, que pues no era muy grave, que no mataba, bueno, pues ahí están los datos, Laura. Tenemos la tasa más alta promedio de muertos por COVID en el último año. Así que hay que cuidarnos. La invitación nuevamente a que no tengamos reuniones ahorita. Ya habrá tiempo para tener las reuniones, Laura. Por favor, nos está costando vidas que son muy valiosas para las familias. El impacto que tiene en los hogares esto del COVID en cuestiones económicas es brutal. Entonces destroza el futuro de muchos jóvenes, de muchos niños. Aún así el gobierno del estado sigue insistiendo en el regreso a clases presenciales, lo cual me parece una brutalidad. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie, Laura. Es un escenario complicado, pero ya lo decía por ahí Gorbachov, las noticias hay que decirlas como son. Dice, son medicina amarga, pero si no tenemos la medicina amarga no nos vamos a curar, Laura. Como siempre, la presentación pues está en el Centro de Estudios, en su portal de Facebook. Fíjate, voy a empezar con esta parte última, ¿no? El caso de los contagios, estamos viendo, por ejemplo, Roberto, que a nivel mundial, yo lo comentaba ayer, se están aperturando muchas actividades económicas por la situación que se está presentando económicamente, cómo está impactando o cómo impactó a los países el tema del COVID. En Europa, ¿no? Están reabriendo muchas actividades, se están quitando restricciones. Uno de los países que se ha, pues, rehusado a hacer esto es Canadá, donde Canadá, pues, continúa con este reforzamiento de la frontera, incluso todos los camiones comerciales y demás, cada vez están siendo como más estrictos, a pesar de que, bueno, la gente
también pues tiene obviamente sus retractores ahí, el mismo presidente de Canadá, por el motivo de que insiste en frenar los contagios por la situación que tú comentas. Por el otro lado, por ejemplo, aquí en el caso de Baja California, las autoridades, yo estaba leyendo hace rato los números de que dice que están bajando considerablemente lo que son los contagios, pero en contraparte, sí, en el reporte de ayer veíamos 0 muertes y hoy en el reporte de las últimas 24 horas que dio la Secretaría de Salud, pues superó muchísimo el número de muertes. Aquí también en Baja California, 20 y tantas muertes estaban reportando. Entonces, no es necesariamente que se registraron en esas 24 horas, pero sí de que hay muertos todavía por el COVID, sí se siguen presentando, para que la gente no se vaya ahora sí que con, como decimos, con la finta, ¿no? De que nos cuidando. Y por el otro lado, en el tema que comentas, esto de las tasas de interés y los precios, cómo están aumentando, pues vemos que ni la tortilla, que es el producto típico mexicano, ¿no? Característico de México, y cómo está también aumentando. Y el otro lado de las gasolinas, por ejemplo, aquí ya en el Condado Imperial se está dando Ángeles de San Diego considerable en las gasolinas. Ahorita hay ahora sí que un temor por los propietarios de vehículos, sobre todo estos vehículos que gastan mucha gasolina, que están aumentando por todo este conflicto que tiene ahorita Estados Unidos allá con Rusia y toda esta interomisión ya militar que está ocurriendo. Entonces, evidentemente, esto también mantiene pues con muchos nervios los mercados. Sí, es una situación realmente complicada y te reitero, si las medidas no las va a tomar nadie. El asunto del COVID, mira, ayer estuvimos para vacunarnos, no hay mucha gente para vacunarse, fíjate, eso me llamó la atención, eh, bajó sensiblemente el número de personas que van a vacunarse, pero hay que vacunarse y hay que cuidarse. Y lo que te comentaba la semana pasada, esas reuniones que está teniendo nuestros amigos los fines de semana se pueden posponer. Mira, viene el 14 de febrero, ahí va a venir otro repunte, Laura. Viene el Super Bowl, ya están esperando los americanos otro repunte también. Entonces, y eso tiene, te digo, olvídate ya los costos económicos, los costos en la familia, cuando se muere el papá o la mamá, ¿verdad? Que son los sostenes del hogar. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los niños? Sabemos de muchos huérfanos de la pandemia, siguen creciendo. Baja California tiene el 4.º lugar nacional en muertes de niños por COVID. Entonces, hay que cuidarnos. Y por otra parte, en el bolsillo, pues ya vimos que los salarios nacieron muertos. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Reitero, por favor, no hagan caso a esas ofertas, esos